Y lo que nos encontrábamos era una situación muy triste en donde muchos de los niños de los municipios del Catatumbo, em, sus madres tenían que verse forzadas a rescatarlos, a buscarlos ante los grupos y a irse de esos municipios hacia Cúcuta para salvaguardar su vida. Y llegaban a Cúcuta a sitios con unas condiciones de pobreza, de presencia de bandas y grupos que los seguían persiguiendo. Hoy estamos con Felipe Cortés, director de incidencia de la Fundación Save the Children. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias a Kenique, Valerie y a todos los oyentes. Un gran saludo. Bueno, Felipe, yo quiero empezar por conocer la historia de Save the Children, pero detrás de las historias de quienes se han visto como beneficiados a través de su labor y de su ayuda. Y quería preguntarte como cuál es esa historia de algún niño, de alguna niña que más te haya marcado. Save the Children era una organización de 5 personas que tenía una casa en Teusaquillo, que trabajaba entrenando a personas de otras organizaciones de la sociedad civil y del Estado en un enfoque de derechos para la niñez, y de pronto sucede esta situación trágica sin precedentes y se vuelca el movimiento con presencia en más de 110 países, apoyar la respuesta en Armero. Específicamente en esa época había un boom muy grande de la autoconstrucción. Como quedó totalmente borrado, Armero, en el nuevo Armero, en Guayabal, se empezó a reconstruir de las manos de muchas familias, apoyando Save the Children en ese proceso de autoconstrucción. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay una ciudadela, que es el resultado de eso que se llama la Ciudadela Nuevo Horizonte, en donde han vivido más de 4 generaciones de, de familias. Y para nosotros fue muy sorprendente encontrarnos con 2 personas en ese proceso. Uno, don Eduardo es un conductor del equipo del Valle. Nosotros estamos presentes, hemos estado en 19 departamentos con una atención más o menos de 22 millones de personas desde esa época. Hoy uno de esas zonas es el Valle. Don Eduardo trabaja allá y él nos decía que él había sido uno de los niños que había vivido la situación en Armero. Y recordaba mucho esa primera entrega de materiales y la ayuda para la construcción de esa em, nueva ciudadela. Eso nos llamó mucho la atención, pues porque nos interactuábamos con él permanentemente cada vez que estábamos en las misiones y nunca nos dimos cuenta que él había sido protagonista de esa manera. Una parecida fue ahí, una colega. Nosotros formamos parte de distintas coaliciones de la sociedad civil que trabajan con temas de niñez y estábamos en una reunión hace muy poco precisamente y me estaban diciendo cómo había sido los 40 años y ella me oyó, esta colega. Ella me dice, yo soy una niña de Armero, yo soy una niña que yo los conocí a ustedes por primera vez hoy a Save the Children, estando allá, y nos contó una historia que ahora ha sido muy recurrente, que seguramente va a ser ahora en el aniversario, el 13 de noviembre, em, muy visible, y fue que dentro de todo lo que pasó allá, en donde muchos niños quedaron sin sus familias, ella afortunadamente logró con toda su familia, perdió desafortunadamente unos tíos, pero ella contaba que oía todo el tiempo del libro rojo. Entonces el libro rojo fue una situación. Nosotros luego, después de muchos años, en otro momento, precisamente ante la migración proveniente de Venezuela, más de 2.000 niños al comienzo estaban en el sistema de protección acá, bajo el ICBF. Y el gobierno de Venezuela empezó un proceso de repatriación a distintos países de la región, enviando aviones para llevarse a los niños de padres venezolanos que estaban, por ejemplo, en este caso en Colombia. A raíz de esa experiencia y de una trayectoria muy grande frente a otras emergencias que fue aprendiendo el Estado colombiano, se hizo claro que esa medida tenía que primero respetar el interés superior, es decir, garantizar que las condiciones a las que fueran a llevar esos niños fueran adecuadas, pudieran tener un restablecimiento del contacto familiar, y si no tenían familia,
que las condiciones del sistema de protección en Venezuela fueran iguales o mejores a las que existían acá. Yo creo que cada época tiene su reto y hemos visto desde ese primer momento con esas respuestas humanitarias hasta también momentos muy emblemáticos que hemos acompañado en Colombia. Con la Constitución del 91, en donde em, se hace claro la prevalencia que tienen los derechos de la niñez sobre los demás. Luego en la Comisión de Derechos del Niño, acá en Colombia. Posteriormente en el pico, durante el recrudecimiento del conflicto y después de la desmovilización, o que fue posterior a lo que llegó luego a la desmovilización de los grupos de autodefensa en el 2000, con el pico del desplazamiento, ahí tuvimos un esfuerzo gigantesco porque era una cosa sin precedentes. El país, digamos, no estaba listo y sabemos que tristemente más de 9 millones de víctimas, de esos más o menos el 22% son niños, niñas y adolescentes, un poco más de 1.900.000, casi 2 millones, y de esos hasta ahora, después del 2011 que se promulga la ley de víctimas, hasta este momento, pues Colombia tiene una deuda con esa niñez víctima porque solamente ha indemnizado y ha empezado su proceso de reparación con un poco más del 8% del total. Nos tomaría casi que 25 años poder cumplirle a los niños. Entonces fue muy importante em, en la negociación con las FARC acompañar la voz de los niños en la entrega del Nobel de Paz, ya haciendo un llamado porque desafortunadamente durante el proceso la participación de la niñez fue marginal y el tema de reclutamiento no tuvo mucha visibilidad. Eso ha venido cambiando, entonces ya vemos que, por ejemplo, ahora recientemente, en el marco de este gobierno, donde se abrieron más de 8 procesos de negociación y sometimiento, en algunos de ellos empezó ya en la agenda un tema de participación de niñez de manera específica, como fue en el caso del ELN, que tristemente se truncó por todo lo que conocemos. Em, Ahí persistían deudas como que el gobierno colombiano aceptó que se pudiera empezar ese diálogo em, y señalando solamente un estándar muy por debajo de lo que había sido el logro acá en Colombia, y era que se dejara reclutar niños menores de 15 años. Cuando en Colombia es reconocido que es prohibido reclutar niños menores de 18 años. Entonces ahí hubo, digamos, una voz que se levantó de Save the Children también diciendo, esto no puede ser un mínimo que deje por lado, pues precisamente a esas edades en donde más reclutan a los niños, que es entre 14 y 17 años. Entonces digamos que hemos aprendido a que los temas de niñez no pueden ser algo que se aborda al final y que terminan los grupos sacando a los niños por la puerta de atrás, sino que tiene que ser algo que desde el comienzo, el mismo acuerdos de construcción de confianza, de cese al fuego, tienen que estar ahí previstos. Eso, digamos, para mostrar algunos de las situaciones. Esto desafortunadamente pues nos lleva a otro momento ahora que ha sido muy difícil y que me señalas, y es un nuevo pico, pues en más de 10 años no se presentaba un desplazamiento tan grande como el que se presentó en Catatumbo. Nosotros estamos en esa respuesta em, y lo que nos encontrábamos era una situación muy triste en donde muchos de los niños de los municipios del Catatumbo, em, sus madres tenían que verse forzadas a rescatarlos, a buscarlos ante los grupos y a irse de esos municipios hacia Cúcuta para salvaguardar su vida. Y llegaban a Cúcuta a sitios con unas condiciones de pobreza, de presencia de bandas y grupos que los seguían persiguiendo. Y eso creo que es algo que nos ha marcado mucho, y es ver ahora un movimiento muy grande que tiene como antecedente estos movimientos, em, por ejemplo, en Medellín, de madres búsquedas de niños desaparecidos, niños y adolescentes y jóvenes, después de la Operación Orión y otras situaciones, el tema que vemos ahora y que preguntan todos los menores de 20 años, eso de las cuchas, tienen la razón, un movimiento de mujeres también detrás de esa situación por los falsos positivos, y ahora recientemente madres como las madres del Catatumbo que rescatan niños, o madres en el Cauca,
eh, indígenas y afro, que también van a rescatar niños que han sido tomados por los grupos y en zonas en donde persiste la falta de ausencia institucional, en donde desafortunadamente hay un control y una gobernanza criminal por parte de estos grupos. Em, entonces es una situación que ahorita nos pone tristemente en un incremento de reclutamiento con más de 600 casos al año, según la Defensoría, em, según el secretario de Naciones Unidas, con un crecimiento sin precedentes en la historia de Colombia en los distintos reportes que se hacen anuales y sobre todo en entornos muy trágicos y que deberían ser un lugar de desarrollo y construcción de paz como las instituciones educativas. Ujú. Desafortunadamente vemos ahora que Colombia es el séptimo país con más reclutamiento según el secretario general de Naciones Unidas en el mundo. Y en medio de, pues, semejante conflicto, yo diría, porque realmente el incremento de desplazamiento, de reclutamiento y en general como la niñez se ha visto vulnerada en creciente de nuevo, em, ¿cuál ha sido de pronto el reto más grande que han tenido que afrontar ustedes en estos últimos años respecto a la protección de los niños en Colombia? Yo creo que hay un contexto ahora muy crítico y que conjuga tres como situaciones al tiempo. Por un lado, lo que tú señalas es el recrudecimiento. Entonces, hay más desplazamiento y más confinamiento como formas de escapar de las familias ante situaciones como el reclutamiento, pero al mismo tiempo estamos viendo que hay una em, reconfiguración de los grupos en donde em, cada vez es más fragmentado, cada vez hay un desconocimiento del derecho internacional humanitario y de lo que los vulnera, una competencia entre los grupos por, desafortunadamente, reclutar niños y aumentar. El último dato, digamos, hay crecimientos estamos hablando de más de 21.000 em, personas armadas entre bandas y grupos, es un crecimiento gigantesco y compiten en territorios para no solamente em, controlar algunos mercados ilegales, sino también aumentar sus aparatos de guerra atacando a la niñez, atacando las instituciones educativas, teniendo como objetivo a líderes educativos, interrumpiendo entonces la posibilidad que tiene la educación de generar desarrollo y en lugar perpetuando una situación de pobreza intergeneracional y conflicto muy crítica. ¿Qué acciones de pronto se están tomando en este momento para tratar medianamente, porque como bien lo decías, es algo desmedido, pero medianamente para tratar de mitigar esta situación? Yo creo que hay tres acciones que son fundamentales, que se vienen avanzando. Obviamente nunca son suficientes, pero son un gran paso en la dirección correcta. Lo primero tiene que ver con poner en el centro de la atención la importancia de implementar el plan de escuelas seguras para que las instituciones educativas, que son un entorno en donde más están reclutando, hoy tengan condiciones para poder tener una respuesta, para que cuando atacan con un dron y cae una bomba, los niños puedan saber, puedan prevenirse esas situaciones, los maestros sepan a quién recurrir y pueda haber una respuesta que impida que los niños dejen el colegio durante una temporada muy larga y eso afecte. Eso creo que esa es una medida muy importante que estamos apenas en unos primeros pasos y que es importante acelerar. Hay una segunda fundamental y es que hoy se reconoce algo que no se reconocía hace muy poco y es la situación del impacto del conflicto en la niñez con el reclutamiento. Digamos, hoy nadie duda que hay una situación. Hoy es un punto en donde los grupos también están em, identificando como una situación que tienen que responder. Y sobre todo, frente a nuevas modalidades que estamos viendo en que se da esto, ya no es em, como antes el niño que se lo llevan al monte a hacer instrucción con un fusil de madera, como se veía hace, sino muchas veces ya ni siquiera tiene que ser llevárselo de su casa, sino que es a través de redes sociales. Entonces, Colombia hay ya y Save the Children está apoyando un espacio multiactor para
que conjuntamente, porque es una solución compleja, no entendemos muy bien lo que está sucediendo, estamos empezando a tener unas señales de cómo se caracteriza eso, en qué lugares, con qué perfiles, en qué plataformas, convocando a las plataformas, al gobierno, a la sociedad civil para medidas que permitan un mejor control parental. Los papás, los hijos son los que hoy nos enseñan muchas veces a manejar el celular, entonces digamos hay una deuda ahí muy pendiente, muy fuerte con fortalecer las capacidades de los padres. Entonces ya en la política de infancia y adolescencia se identificó que era necesario, por ejemplo, de aquí al 2030, si queríamos que niños estuvieran protegidos contra temas de reclutamiento, pero que eso no puede estar aislado de otros derechos, por ejemplo, a la educación, em, a la alimentación escolar, al transporte, jornada única, como temas súper importantes, temas de salud y aseguramiento, de salud mental, de prevención de consumo de sustancias. Eso tiene que darse de manera integrada, por eso es la política integral, no pueden ser servicios desarticulados. Y el costeo inicialmente que veíamos de eso, además del reto de que lleguen de manera sincronizada, nos daba que se necesita alrededor de 18 billones eh, anuales de aquí al 2030. Los recursos existen, ha habido una asignación durante el último año em, cercana, no estamos muy lejos, pero la focalización y la manera para que se entregue de manera complementaria con otros servicios es lo que todavía debemos, poder hacer más seguimiento a la inversión que se hace en niñas de manera que no se siga únicamente lo que hace una entidad u otra, sino que sean unos programas generales. ¿Cómo hacemos para erradicar, por ejemplo, que en las escuelas haya agua en todo Colombia? ¿Cómo hacemos para que exista la posibilidad de que los niños no mueran por causas prevenibles antes de los 9 meses? ¿Cómo hacer ese tipo, antes de los 5 años? ¿Cómo hacer esa situación implica de pensar distinto la manera como estamos ejecutando los recursos? Y Felipe, ya como para dar un cierre, ¿cómo esperan ustedes que esté la niñez de aquí a 4 o 5 años que acabe el próximo gobierno? ¿Cómo esperan ustedes encontrar esa niñez en Colombia? Pues mira, hay tres aspectos que veríamos como hito. Primero, una niñez que tiene cada vez mejor acceso a servicios básicos que permitan mejorar su situación de pobreza, que hoy por hoy es mayor a la de los adultos. Esto implica acceso a servicios de agua, como estábamos hablando, a servicios de nutrición, sobre todo en la primera infancia, y un trabajo muy fuerte con las madres, em, un trabajo también fundamental en materia de lo que son las transiciones en educación, desde la primera infancia hasta la educación básica, esa transición de los niños de 5 que vienen con unas condiciones muy buenas cuando están en servicios como los que presta el ICF con los CDIs, pero de pronto llegan a primero de primaria a unas instituciones educativas con una fragilidad muy grande y ahí desertan varios. Luego en la segunda transición entre básica y media, en donde también hay muchas situaciones en donde por la falta de pertinencia, por la dificultad, por ejemplo, de simplemente llegar a la escuela, de no tener útiles, de tener que transportarse, etcétera, otros niños también salen. Y finalmente poder acceder a la, em, digamos, educación superior. Entonces vemos que, que más o menos 2 o 1 de cada 11 niños llegan a la educación superior, o sea, se va quedando en el camino. Entonces vemos que una primera cosa fundamental es ese acceso a servicios básicos y una segunda es entornos seguros ante situaciones de violencias, específicamente con una mejor em, respuesta inmediata ante situaciones de reclutamiento, de uso, un trabajo conjunto frente a modalidades que están dándose ahora como en materia de eh, entornos digitales en donde los papás tengan unas condiciones. Existe ya, afortunadamente, una primera ley de protección de niñez en entornos digitales, pero es importante reglamentarla, darle recursos y especificar los distintos riesgos porque el reclutamiento es uno, pero la violencia de género o la presión que están sintiendo las niñas por las redes de estar siendo em, con unos ideales de belleza que las llevan a una situación de depresión
y autolesión es algo que está creciendo gigantesco. O sea, es importante y cada vez más nosotros tenemos, al igual que otras organizaciones, redes de participación, lideramos el cambio, la Save the Children, donde es importante que en esas medidas, en todas las que acabo de señalar, la niñez esté presente, porque casi siempre somos los grandes hablando de lo que necesitan los niños, pero cada vez más los niños están tomando la palabra. Por ejemplo, Colombia en la COP logramos que el plan de biodiversidad por primera vez tuviera un componente de niñez. Eh, en las contribuciones voluntarias para el calentamiento, lo que se denomina las NDCs, Colombia es uno de los primeros países que tuvo participación de la niñez para mirar cómo vamos a hacer para reducir ese 1.5 grados y no llegar a esa situación crítica con acciones de restauración del medio ambiente, de generación de habilidades verdes, de empezar, digamos, a trascender no únicamente el tema de educación ambiental como algo genérico, sino algo que tiene que ver con la generación de ingresos, con la posibilidad de que haya turismo ecológico, con la posibilidad de negocios alrededor de reciclaje, de vincular a los niños y a sus familias en ese tipo de iniciativas. Entonces, esa participación activa y ver que sin ellos no pueden haber soluciones, creo que es como una de las tres puntos. Entonces, mejores condiciones de acceso básico, mejores entornos seguros y estas nuevas modalidades, temas sobre todo educativos y entornos digitales y sobre todo, todo con su participación. Gracias, Felipe. Bueno, pues esperemos que realmente sí en unos años en Colombia se escuche más la voz de los niños, porque como tú pues bien lo dices, siempre han sido los adultos hablando sobre lo que necesitan los niños, pero nunca dándoles tal vez el espacio a ellos para que puedan expresar sus necesidades, que también muchos de ellos las tienen claras porque sienten esas falencias. Entonces, pues agradecemos muchísimo el espacio, también que nos hayas podido dar como este panorama más amplio de cómo está la niñez en Colombia, en lo bueno, pues en lo malo también. Entonces, pues gracias por estar aquí. No, Valeria, a ti, ya, Kenny, que muchas gracias por esta oportunidad.